Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí con un nuevo video tutorial en el cual vamos a ver hoy lo que es una distribución de frecuencia de datos agrupados. Antes de iniciar, vamos a ver qué son datos agrupados o a qué se le llaman datos agrupados. Bien, datos agrupados no es más que cuando nosotros tenemos una población en estadística, sacamos una pequeña muestra. Esa pequeña muestra que extraemos de esta población con una variable en estudio es superior a 20 elementos, lo más conveniente para nosotros va a ser trabajarla con datos agrupados. ¿Por qué? Al trabajarlo con datos agrupados, el análisis que nosotros le vayamos a hacer a esa variable en estudio va a ser más precisa, va a ser más concisa, va a ser más evidente el trabajo que se le vaya a hacer a dicha variable. Nosotros antes de seguir debemos de preguntarnos qué es una variable o a qué se le llama una variable. Bien, entonces las variables son aquellas que toman cierta característica de una población, ya sea por ejemplo el peso, la edad, los ingresos mensuales, las horas de sueño de una persona, etcétera. Entonces, la variable en esa parte va a ser muy diversa. Entonces, vamos a tener muchas variables. Con respecto a las variables, existen diferentes tipos de variables. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la variable cuantitativa. Bien, ¿qué es una variable cuantitativa? Así como su nombre lo indica, es una variable que se puede contar. Es aquella que adopta valores numéricos, es decir, que toma ciertas cifras como números, ¿cierto? Entonces a eso se le llama una variable cuantitativa. Pero resulta que de las variables cuantitativas existen otros tipos de variables. Entonces la variable cuantitativa discreta y la variable cuantitativa continua. ¿Sí? Entonces, la variable discreta es la que en cierto estudio solo toma valores de números enteros. Y la variable continua también puede tomar valores de números enteros, pero también puede tomar valores en números racionales, o sea, que se pueden escribir como un número decimal, como una fracción, sí. Entonces sabemos que una fracción también la podemos escribir como un número decimal. Entonces, a estos números enteros, cuando trabajamos con variables discretas, siempre van a ser cosas muy exactas, como por ejemplo, digamos, el número de familias, ¿sí? El número de familias de cierto pueblo. Nosotros no vamos a decir que tengo 4.5 familias. No, en un pueblo hay 200 familias, 100 familias, 4 familias, 10 familias, etcétera. ¿Sí? Entonces miren que siempre va a ser números enteros. También puede ser el número de hermanos que tiene una familia, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros no podemos decir que tenemos 7 hermanos y medio. No, nosotros tenemos 8 hermanos, 5 hermanos, 15 hermanos, 20 hermanos, etcétera. Pero no podemos decir que tenemos 3.5 hermanos. No, eso no se puede decir. En cambio, en una variable cuantitativa continua, sí se pueden dar esas expresiones. Por ejemplo, el peso, la talla, ¿sí? O números que son demasiado grandes. Como por ejemplo, si yo estamos tomando el peso de cierto barrio, entonces digamos que una persona pesa 78,9 kilogramos, o pesa quizás 60.5 kilogramos, o pesa 50 kilogramos exactamente. Entonces, nosotros aquí tenemos una variable la cual está muy menuda. Entonces, para ese tipo de variables es mejor trabajarlo con datos agrupados. Y a ese tipo de variables se le llama variable cuantitativa continua.
Bien, pero para trabajar estas variables cuantitativas continuas en una distribución de frecuencia de datos, nosotros debemos de tener ciertas características en cuenta, como lo son el rango, como lo es el intervalo y como lo es una amplitud. Ustedes se preguntarán, ajá, ¿y esto qué es? Ya vamos a ver qué es. Mediante un ejemplo, vamos a trabajar lo que es el rango, el intervalo y la amplitud. De la siguiente manera. Ya previamente, yo voy a cambiar de hoja, ya previamente he copiado un ejemplo, ¿sí? En los cuales ya tengo una muestra, ya tengo una variable en estudio y a esta muestra que yo tengo aquí le vamos a hacer lo que es el rango, el intervalo y la amplitud. Pero no quería entrar a esto sin mencionarles antes, cuando hablamos de un intervalo, ¿a qué hace referencia un intervalo? Un intervalo hace referencia a un conjunto de números reales, ¿sí? Un conjunto de números reales en los cuales va a haber un extremo A y un extremo C, ¿sí? Y dentro de ese intervalo pueden existir cierta cantidad de números, digamos aquí B números. Entonces a eso se le va a llamar un intervalo. Hay intervalos, de pronto ya entrando un poquito más en tema de los intervalos, hay intervalos que pueden ser cerrados. Esos intervalos cerrados se denotan con corchetes cerrados. Hay intervalos abiertos que se denotan con paréntesis abiertos. Hay intervalos semiabiertos que puede ser cerrado al inicio y abierto al final. O del contrario, que puede ser abierto al inicio y cerrado al final. A este tipo de intervalos se le llama semiabiertos. A estos se le llama abiertos y a estos se le llama cerrado. En una distribución de frecuencias nosotros vamos a trabajar con intervalos semiabiertos, en los cuales el primer dato va a estar cerrado y el último dato va a estar abierto. ¿Qué significa que esté cerrado? Significa que el intervalo o el dato que nosotros vayamos a utilizar va a estar incluido durante este intervalo. Y cuando esté abierto, se indica que cierto dato no va a estar incluido. Bien, y esto lo vamos a profundizar un poquito más en el ejemplo que tenemos acá. Entonces quería dejar eso claro. Entonces ya sabemos que es una variable cuantitativa, ya sabemos que es una variable cuantitativa discreta, una variable cuantitativa continua, ya sabemos que es un intervalo y próximamente, ahorita vamos a ver entre un par de minutos, vamos a ver lo que es la amplitud y lo que es el rango. Bien, para ello tomo este ejemplo. Tengo un ejemplo en el cual dice, a 40 estudiantes se les solicitó medir el tiempo, pero aquí nos aclaran, en minutos. Bien, este tiempo va a estar dado en minutos. Que navegaron por internet durante un fin de semana. Los resultados fueron los siguientes. Estos son los resultados. Y además nos dicen que fueron ordenados de manera o de forma ascendente. ¿Qué quiere decir de forma ascendente? Del más pequeño al más grande. Bien, ya teniendo eso, aquí podemos decir ciertas cosas. Que tenemos una muestra de 40 estudiantes, ¿sí? Entonces, las muestras son 40 estudiantes. Se puede decir, entonces, si son estudiantes, que la población podría ser de pronto un colegio de X cantidad de estudiantes, 1000, 2000, 500 estudiantes. Entonces, de esos cierta cantidad de estudiantes, solamente se escogieron a 40 para hacerle un estudio, ¿sí? Aparte de ello, podemos saber la variable en estudio, en este caso es el tiempo que navegaron por internet. Entonces esa sería la variable en estudio aquí. Bien, ya entrando en materia, podemos decir que el rango va a ser el número más grande de esta muestra restado con el número más pequeño de esta muestra. En algunos casos nos van a pedir que ordenemos los datos, porque nos van a dar datos desordenados. Entonces, para nosotros trabajar mucho mejor, ¿qué debemos de hacer?
debemos de alcanzar los datos como nosotros queramos, ya sea de forma ascendente o de forma descendente. No hay ningún problema en eso, pero sí es bueno que tengamos los datos ordenados. En este primer caso, nuestro rango sería el número más grande menos el número más pequeño. ¿Quién sería el número más grande? 220. Lo restamos con el número más pequeño, que en este caso es 0. O sea, que hubo, digamos que una persona que no buscó internet, que no estuvo navegando en internet. Entonces 220 menos 0 nos da 220. Bien. Entonces, para ello ya hemos calculado el rango. Entonces, se puede decir que el rango es restar el número más grande al número más chico, más pequeño. Y listo. Ahora calculemos lo que es el intervalo. Entonces vamos a decir intervalo. Ya sabemos que es un intervalo, ¿cierto? Que es un conjunto de números. Para calcular el intervalo recurrimos a una regla, la llamada regla de Sturges. ¿Sí? Es una regla muy famosa, la cual dice que debemos de tomar 1 más 3.322 por el logaritmo de n. ¿Sí? N, en este caso, vamos a llamar n igual a nuestra muestra. ¿Cuánto es nuestra muestra? 40 estudiantes. Entonces, n es 40. ¿Qué debemos hacer aquí? Reemplazar 1 más 3.322 logaritmo de n. ¿Pero n quién es? 40. Entonces no nos asustemos cuando de pronto veamos eso, porque para eso podemos usar nuestra calculadora. Entonces usamos nuestra calculadora y vamos a introducir los datos. 1 más 3.322 logaritmo. Entonces sabemos que este 3.322 está multiplicando al logaritmo. ¿Al logaritmo de quién? En este caso, de nuestra muestra, que es ¿cuánto? 40. Entonces, para un total de 6.32. Este número que nosotros acabamos de encontrar es bueno aproximarlo a un número entero. Nosotros podemos aproximarlo, entonces, digamos, el número entero más cerca aquí sería 6. Ese sería nuestro intervalo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra tabla, una tabla que vamos a ir llenando poco a poco, ya yo la he diseñado previamente, nosotros vamos a tener 6 intervalos. Entonces vamos a tener un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, 5 intervalos, 6 intervalos. Estos 6 intervalos que vamos a tener aquí corresponden a la cantidad de datos que tenemos acá. Bien, ya habiendo calculado el rango, habiendo calculado el intervalo, nosotros debemos encontrar la amplitud. ¿La amplitud de qué? De cada intervalo que vamos a tener aquí. Entonces, la amplitud es dividir el rango sobre el número de intervalos. Entonces ya tenemos que el rango nos dio 220 dividido ¿quién? El intervalo, que es 6. Entonces vamos a introducir una calculadora. 220 dividido 6. Para un total de 36,6. Bueno, también aproximar este número que hemos encontrado a un número entero. Y el número entero más cercano aquí es 37. ¿Sí? Recordemos que si este número de aquí o el siguiente decimal de aquí es mayor que 6, es mayor que 5, perdón, es bueno aproximarlo al número entero siguiente. En este caso sería 37. Si aquí tuviéramos 36.43, digamos así, entonces es bueno aproximarlo entonces al número 36. Entonces, este nos indica que el ancho del intervalo va a ser 37. Entonces vamos a llamar por aquí, vamos a ir ya empezando a organizar nuestra tabla. Vamos a decir que el intervalo van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. Bien, esto con el tiempo, pues ya estamos un poquito más prácticos, ya lo dejamos de utilizar, porque simplemente va a ser muy evidente. A este primer punto de aquí,
va a ser la variable que nosotros estemos estudiando. En este caso va a ser el tiempo. El tiempo. Y en este tiempo vamos a colocar los intervalos como tal. O sea, esto nos indica el número de intervalos que vamos a tener. Vamos a tener 6 intervalos. Pero aquí vamos a tener los intervalos. Entonces, vamos a tener el primer intervalo, que es el número más pequeño que tengamos nosotros en la muestra. En este caso, ¿quién es? 0. Entonces, 0 hasta, ¿sí? ¿Hasta quién? Ahí utilizamos a la amplitud. ¿Cuánto nos dio la amplitud? 37. Entonces, 0 sumado con 37, mira, 37. Este 37 lo voy a dejar abierto, no lo voy a incluir. Recordemos que en esta clase de estadística lo que vamos a hacer es tener intervalos semiabiertos. Ya vamos a ver cómo se utiliza esto. Proseguimos acá. Entonces, empezamos aquí con 37 y a ese 37 también le sumamos otro 37 para un total de 74. Lo dejamos abierto. Iniciamos acá con 74 y a ese 74 nuevamente le agregamos 37 para un total de 111. Iniciamos acá con 111 y llegamos hasta 148. 148. Iniciamos acá con 148 y finalizamos con 185. Iniciamos con 185 y llegamos hasta 222. 185 más 37, 222. Bien, a esto que hemos encontrado aquí, a eso se le llama los intervalos. Entonces ya tenemos los intervalos. Estos intervalos, digamos que se les puede calcular un punto referente, ¿sí? Que eso se llama la marca de clase. La marca de clase. La marca de clase se calcula, entonces vamos a decir por aquí, vamos a hacer un apartado por aquí. Entonces, la marca de clase se calcula sumando el intervalo menor más el intervalo mayor y lo dividimos entre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El intervalo menor de este primer intervalo, 0 más intervalo mayor, 37. Esto dividido, ¿quién? 2. Para un total de ¿cuánto? De 18,5. 0 más 37, 37 dividido 2, 18,5. Esto que acabamos de encontrar aquí, lo colocamos aquí, 18,5. Lo mismo vamos a hacer con el segundo intervalo, con el tercer intervalo, con el cuarto intervalo, con el quinto intervalo y el sexto intervalo. 37 más 74, ese resultado lo dividimos entre 2 y nos da un total de 55,5. Bien, seguimos aquí, 74 más 111, ese resultado lo dividimos entre 2 para un total de 92,5. 111 más 148 dividido 2 nos da un total de 129,5. 148 más 185 dividido 2, esa suma nos da un total de 166,5. Y finalizamos con este, 185 hasta 222 dividido 2, 203,5. Bien. Antes de continuar, quería decirles que cuando nosotros tenemos en el último intervalo, este último dato, 222, debe ser mayor que la muestra, el número más grande de la muestra que nosotros tenemos acá. ¿Quién es la muestra más grande que tenemos acá? Es 220. ¿Sí? El número de esa muestra, el elemento más grande de esta muestra es 220. En el último intervalo sería 222 en este caso. Entonces nos damos cuenta que este 222 es mucho más grande que el número de muestra que tengo acá, que es 220. Dado el caso, ojo, dado el caso de que el número de mi intervalo sea menor al número más grande
de mi muestra, eso me indica que yo debo hacer otro intervalo. Eso me indica que debo hacer otro intervalo. Pero, si yo calculo mi rango, calculo mi intervalo, calculo mi amplitud, eso no debe ocurrir. Simplemente nos deben dar los datos exactos. Nos debe dar todo bien en esa parte. Bien, continuando ya teniendo eso claro, lo siguiente en nuestra tabla de frecuencia va a ser la frecuencia. O sea, la frecuencia absoluta. A eso también se le llama F minúscula I. F minúscula I. La frecuencia absoluta es las veces o la cantidad de datos que hay en ciertos intervalos. Y lo vamos a hacer con ayuda de esta tabla. Entonces, la frecuencia que hay desde 0 hasta 37, sin incluir el 37. Entonces vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya viene 38, pero 38 ya es más grande que mi límite superior de este intervalo. Entonces, ¿cuántos datos hay desde 0 hasta 37? Tenemos 5 datos. Seguimos. Iniciamos en 37 hasta llegar a 74, pero sin incluir el número 74, o sea, el número que esté más próximo a 74. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, hay 12 números desde 37 hasta 74. ¿Por qué no incluyo el 90? Porque el 90 es mucho más grande que 74 y se me pasa del límite superior de este intervalo. Entonces, recordemos que esto se llama límite inferior y este se llama límite superior del intervalo. Bien, seguimos entonces desde 74 hasta 111. Bueno, en este caso arrancamos en 90 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No puedo agregar 120 porque es mucho más grande. Entonces aquí tenemos 7. Y seguimos aquí. Desde 111 hasta 148. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos de 148 hasta 185. 1, 2, 3, 4, 5. 5, bien. ¿Por qué no agrego a 185? Porque 185, a pesar de que lo tengo aquí, no lo puedo incluir porque este intervalo me indica que cuando tenga este número, no lo incluya, sino que lo incluya en el intervalo siguiente. Entonces, aquí tenemos 5 datos desde 148 hasta 185. Y seguimos en el último intervalo. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos terminado. Hemos terminado con la frecuencia absoluta. Aquí nosotros tenemos que verificar que esta frecuencia sea igual al número de nuestra muestra, ¿sí? En este caso 40. Entonces, n debe ser igual. ¿A quién? A 40. Verificamos. 5 más 12 son 17, más 7 son 24, más 6 son 30, más 5, 35, más 5, 40. Efectivamente, n es igual a 40. Eso quiere decir que no nos hemos olvidado de ningún dato y todos están agrupados aquí. Bien, por eso es importante reorganizar los datos de forma ascendente o de forma descendente, porque de pronto si lo tenemos regados, que también se puede hacer, pero va a ser un poquito más tedioso porque se nos pueden olvidar algunos datos, los podemos volar, entonces es bueno tenerlos organizados. Luego de haber tenido la frecuencia absoluta, nos piden hallar la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué es la frecuencia relativa? O también llamado HI. Entonces, la frecuencia relativa, llamada HI, es dividir nuestra frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces, sería dividir FI entre N. Cada uno de los intervalos. Tenemos aquí nuestro primer intervalo,
5 dividido 40. 5 dividido 40 nos da 0,125. Entonces, este dato que he encontrado aquí, lo voy a colocar aquí. 0,125. Lo mismo voy a hacer. 12 entre 40, que nos da 0,3. 7 entre 40, que me da 0,175. 6 entre 40, que nos da 0,15. 5 entre 40, que ya lo habíamos calculado previamente, que nos da 0,125. Y 5 entre 40, que nuevamente nos da 0,125. Bien. Cuando yo termino de encontrar mi frecuencia relativa, es bueno verificar que estos números que he encontrado aquí se aproximen a 1 o que lleguen a 1. O sea que la suma de ellos de 1 o que llegue muy cerquita, 0,98, 0,99. ¿Listo? Entonces 0,25 más 0,3 más 0,175 más 0,15 más 0,125 más 0,125 me da 1 en este caso. ¿Listo? Ustedes lo pueden verificar. Luego de haber calculado la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, procedo a calcular algo que se llama la frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa porcentual. Esto me habla del porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la frecuencia relativa porcentual? Esto se refiere a multiplicar la frecuencia relativa por 100%. ¿Eso qué es? Eso es correr el dato que tengo, 2 comas, o sea, por la cantidad de 0, a la derecha. En este caso tengo, vamos a tomar el primer dato, 0,125. Entonces yo corro este dato 2 veces, 1 y 2. Entonces me quedó 12,5. 12,5. Entonces les decía que para calcular la frecuencia relativa porcentual era simplemente multiplicar nuestra frecuencia relativa por 100. Entonces HI por 100. O si no lo queremos hacer en nuestra calculadora, si lo queremos hacer, lo podemos hacer 0.125 por 100. ¿Sí? Nos da 12.5, que es el dato que ya tenía aquí. Bien, ya previamente ya he llenado esta tabla y he dicho que ya puedo calcular todo esto. Entonces, nuevamente para el siguiente dato, 0,3 por 100 es lo mismo que correr la coma 2 veces o 2 espacios. Entonces lo corro un espacio, me da 3, y lo corro otro espacio por la cantidad de 0, me da 30. O es lo mismo que multiplicar 0.3 por 100, para un total de 30. Bien, para un total de 30. Ese 30 lo reemplazo acá. Lo mismo hice con cada uno de estos datos. Y cuando finalice el último intervalo, me verifico sumando esta cantidad que tengo aquí, 12,5, 30, 7.5, 15, 12.5 y 12.5. Esto, por lo general, siempre nos va a dar el 100%. En algunos casos nos dará el 99%, 99.5 o 98.8 o 98, ¿sí? Entonces siempre va a estar en ese intervalo de 100 a 98, ¿sí? Se puede mover ahí. Posteriormente de haber calculado mi frecuencia absoluta, prosigo a calcular mi frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es sumar cada uno de la frecuencia absoluta en esta tabla. Entonces empiezo por mi primer dato, 5. Ese dato 5 le voy a sumar el siguiente de mi frecuencia acumulada, que es 12. O sea, 5 más 12 me da 17. 17 más 7 me da 24. 24 más 6 me da
30. 30 más 5 me da 35 y 35 más 5 me da 40. Entonces he calculado mi frecuencia acumulada. Lo mismo se hace con la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Que no es más que empezar a sumar desde 0.125 con 0,3 para un total de 0,4. Esto sigo sumando desde 0,4 con 0,175 que me da 0,6. 0,6 más 0,15 me da 0,75 y 0,75 más 1.25 me da 0,875. 0,85 más 0.125 me da 1. Y he calculado la frecuencia relativa acumulada. Nos faltaría calcular la frecuencia porcentual, que es lo mismo, pero ahora con el porcentaje. Bien, entonces solo estamos a un paso de determinar nuestra tabla de distribución de frecuencia. Entonces, bueno, también colocarle un título a esta tabla. Y por aquí vamos a llamarla la frecuencia, ¿sí?, porcentual o relativa porcentual acumulada, ¿sí? Entonces, HI porcentual. Recordemos que la frecuencia absoluta se denota por FI. En la mayoría de los libros lo hacen así. En la frecuencia relativa con HI y la frecuencia relativa porcentual, HI porcentual, ¿sí? Entonces aquí sería la acumulada. Se puede también llamar F mayúscula I. Y esta relativa acumulada la pueden llamar H mayúscula I. Entonces, esta es la porcentual. Entonces nos faltaría solamente calcular esto. Entonces, ¿qué sería? Empezar a sumar los porcentajes como lo hemos hecho en esta y en esta columna. Entonces, 12,5%. A ese 12,5% le voy a sumar el 30%. 42.5%. 42.5% le sumo 17.5% para un total de 60%. 60% más 15%, 75%, 75% más el 12.5% nos da 87,5% y 87,5% más 12% tenemos el 100% en nuestra tabla. Listo. De esta manera es que se calcula, se procede a llenar una distribución de frecuencia de datos agrupados. Entonces, en un próximo video veremos qué es el análisis que se le hace a esta distribución de frecuencia, porque esto tiene un análisis, esto tiene una lógica y también se le puede hacer unos gráficos a cada una de estas columnas. Pero eso será para un próximo video. Eso es todo.